Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a referirnos en esta primera parte a los aspectos tributarios de las retribuciones de los directores y administradores en general de sociedades. Haremos foco fundamentalmente en el tratamiento tributario de las remuneraciones de los directores. Muchos de los aspectos que vamos a comentar resultarán también de aplicación a los administradores de sociedades en términos generales. Comencemos por repasar brevemente cuáles son las normas relacionadas. El marco legal aplicable lo establece el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. En este artículo se establece una suerte de tope o límite para las retribuciones de los directores y de los miembros del Consejo de Vigilancia, fundamentalmente para proteger a los accionistas minoritarios de las sociedades anónimas. Se establece entonces que el monto máximo de las retribuciones que por todo concepto pueden percibir los miembros del directorio y del Consejo de Vigilancia, incluidos, y esto es muy importante, sueldos y otras remuneraciones que perciban por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, tendrán un límite del 25% de las ganancias, porcentaje que se reduce al 5% cuando no se distribuyen dividendos a los accionistas, y este porcentaje piso del 5% se va incrementando hasta llegar al 25% en función de la proporción de las ganancias que se distribuyan en el ejercicio. Tenemos entonces este primer límite que establece la Ley General de Sociedades, 25% de la ganancia del ejercicio como máximo en concepto de retribución por todo concepto que puedan percibir los directores y los miembros del Consejo de Vigilancia. Establece también este artículo que cuando no existan ganancias o las ganancias sean insuficientes, podrá excederse este límite del 25% cuando se trate de retribuciones por el ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico-administrativas por parte de uno o más directores. En este caso, para poder hacer efectivas tales retribuciones en exceso del límite del 25% o del porcentaje que resulta, tales remuneraciones deben ser expresamente aprobadas por la Asamblea de Accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de los puntos del orden del día. ¿Qué establece al respecto la Ley de Impuesto a las Ganancias? Artículo 91, inciso I. Este artículo se refiere a las ganancias de la tercera categoría. Se pueden deducir, entre otros conceptos, las sumas destinadas al pago de honorarios a directores, síndicos o miembros de consejos de vigilancia y a los socios administradores de las sociedades de capital incluidas en el inciso A del artículo 73 de la Ley del Impuesto. Existe un límite para la deducibilidad de estos honorarios. Este límite no resulta de aplicación para los síndicos y está dado por el 25% de la utilidad contable del ejercicio o hasta la suma de 12.500 pesos por director, importe que se incrementa a partir del año 2021 a 17.500 pesos si se tratara de mujeres y 20.000 pesos si se tratara de travestis, transexuales y transgéneros, de ambos límites el que resulte mayor. La deducción de honorarios se imputa al periodo fiscal al que correspondan, es decir, a su devengamiento, en la medida en que se asignen individualmente por acta de asamblea o por acta de directorio dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada del año fiscal por el cual se paga. El artículo 222 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias es el que reglamenta precisamente el artículo 91, inciso I de la Ley del Impuesto, aclara que la utilidad contable a considerar es la que resulte después de detraer el impuesto a las ganancias del ejercicio. Otro párrafo de este artículo del reglamento, muy importante, dispone que las remuneraciones a las que hace referencia el inciso I del artículo 91 que recién comentamos, no incluyen los importes que los directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia o socios administradores puedan percibir por otros conceptos
como por ejemplo sueldos, honorarios, etcétera, los que tendrán el tratamiento previsto en la ley según el tipo de ganancia que se trate. El excedente del límite establecido no será computable como ganancia para el director hasta el límite del importe de la ganancia neta sujeta a impuestos de la sociedad obtenida en el ejercicio por el cual se pagan los honorarios. Pues vamos a volver sobre este punto. Pasemos a la ley del impuesto a valor agregado. Como ustedes saben, la ley del impuesto grava, entre otras actividades, las locaciones, las prestaciones de servicios realizadas sin relación de dependencia y a título oneroso. Puntualmente se encuentran sujetas al impuesto los servicios técnicos y profesionales, entre otros servicios, y expresamente se eximen en el artículo 7, inciso H, punto 18, las prestaciones inherentes a los cargos de director, síndico y miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas y cargos equivalentes de administradores y miembros de consejos de administración de otras sociedades, asociaciones, fundaciones y de las cooperativas. En el año 2000, por la ley 25.239, se introduce un segundo párrafo a este artículo que estamos comentando, punto 18, inciso H, artículo 7, estableciendo ciertos requisitos, condiciones para la procedencia de la exención. Puntualmente se establece que la exención procede siempre que se acredite la efectiva prestación de servicios, existe una razonable relación entre el honorario aprobado y la tarea desempeñada, en la medida que la misma responda a los objetivos de la entidad y sea compatible con las prácticas y uso del mercado. La verdad es que se trata de condiciones de difícil verificación o control en la práctica, ¿no? Poco aclara este párrafo agregado, reitero, en el año 2000 por la ley 25.239. Ley 24.241, que es la que establece el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, se dispone que deben incorporarse al sistema como autónomos, entre otros, las personas que ejerzan la actividad de dirección, administración o conducción de cualquier empresa, organización, establecimiento de explotación con fines de lucro, sociedad comercial o civil, aunque no se obtenga retribución, utilidad o ingreso alguno, esto en la medida que no se configure una relación de dependencia. Es decir, entonces, que los directores deben incorporarse al sistema integrado de jubilaciones y pensiones como trabajadores autónomos. Es la obligación que tiene el director, perciba o no retribución por el ejercicio de la actividad. Además, se dispone en el artículo 3, inciso A, apartado 1, que la incorporación al sistema como empleado en relación de dependencia es voluntaria para los directores de sociedades anónimas por las asignaciones que perciban en la misma sociedad por actividades especialmente remuneradas que configuren una relación de dependencia. Y finalmente tenemos las normas vinculadas con el impuesto sobre los ingresos brutos en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. El Código Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, en el artículo 184.14, establece que se encuentran exentos del impuesto los ingresos obtenidos en concepto de honorarios de integrantes de directorios, consejos de vigilancia y de otros órganos de similar naturaleza. Por otra parte, el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 186, inciso E, dispone que no constituyen actividad gravada. Fíjense, no exento, pero no es actividad gravada, llegamos al mismo resultado, no se encuentra alcanzado por el impuesto, entre otros los honorarios de directorios y consejos de vigilancia, ni otros de similar naturaleza. Esta disposición no alcanza a los ingresos en concepto de sindicaturas. Vemos entonces que los directores de sociedades anónimas pueden tener diferentes tipos de retribución, de remuneración por las actividades que realizan. Tenemos en primer término el ejercicio de la función de director propiamente dicha, es lo que se conoce como el honorario puro por ser director de una sociedad anónima, esto es por participar en las reuniones de directorio, por votar en dichas reuniones, en los aspectos vinculados con la gestión de los negocios sociales, con la administración de la sociedad. Es el ejercicio de la función de director propiamente dicha.
Pero además el director puede tener una remuneración, una retribución por otros tipos de actividades diferentes a la función de director propiamente dicha. Por ejemplo, cuando realiza tareas especiales que especialmente se le asignan, por ejemplo, un abogado que es director y que defiende a la compañía en un juicio, o un contador que cobra una retribución por la declaración jurada de impuesto a las ganancias de la sociedad. Son comisiones especiales, tareas especiales que se le asignan al director y que el director percibe como consecuencia una retribución, una remuneración por dicha actividad. Fíjese que no está relacionado dicha actividad con la función de director propiamente dicha. También puede ocurrir que el director realice funciones técnicas o profesionales de carácter permanente, por ejemplo, puede ocupar el puesto de gerente comercial o gerente de producción de la compañía y percibir un sueldo por realizar tal función de gerencia. Estas actividades que no están vinculadas con la función de director propiamente dicha pueden ser de dos características: en forma autónoma o bajo relación de dependencia. Bueno, esto es lo que vamos a ver, porque cada una de estas actividades tiene un tratamiento tributario diferente, conforme vamos a ver a continuación. Empecemos entonces por los honorarios, el tratamiento impositivo de los honorarios que perciben los directores por el ejercicio de la función de dirección propiamente dicha. Este honorario, dijimos, es deducible para la sociedad en el ejercicio por el cual se pagan, en la medida en que se asignen individualmente antes del vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, y tendrán el límite del 25% de la utilidad contable del ejercicio, o la suma de 12.500 pesos o la suma que corresponda por director, el que resulte mayor. Para el director, este honorario se encontrará gravado por el impuesto a las ganancias, rentas de cuarta categoría, en el ejercicio en el que se asignen individualmente, no en el ejercicio en que se paguen, en el ejercicio en que se asignen individualmente. Recuerden que la asignación individual puede ser efectuada por la asamblea o por el propio directorio. Las sumas que no resulten deducibles para la sociedad por superar el límite del 25% previsto en la ley del impuesto no serán computables en la determinación del gravamen del director, en la medida que la ganancia neta impositiva sujeta a impuesto de la sociedad resulte superior al excedente no deducible. Supongamos, por ejemplo, que el excedente no deducible para la sociedad sea de 100 pesos y la sociedad en ese ejercicio tuviera quebrantos o tuviera utilidades que resultan compensadas con quebrantos de ejercicios anteriores. Bueno, en ese caso, el director deberá gravar los 100 pesos en la declaración jurada correspondiente al ejercicio fiscal en el que se asignen los honorarios. Si la sociedad tuviera un resultado impositivo sujeto a impuesto, una ganancia impositiva sujeta a impuesto de 70, bueno, en ese caso el director deberá gravar la diferencia, esto es 30 en el ejemplo que hemos puesto. ¿Qué es lo que ocurre en ingresos brutos? Ya lo hemos visto, Ciudad de Buenos Aires, el honorario por el ejercicio de la función de director propiamente dicha se encuentra exento, en Provincia de Buenos Aires no gravado. El impuesto al valor agregado está expresamente exento, se requiere, como ya comentamos, acreditar la efectiva prestación del servicio, que existe una razonable relación entre el honorario y la tarea desempeñada, que la misma responde a los objetivos de la entidad y es compatible con las prácticas y usos del mercado, reitero, condiciones de difícil o compleja verificación en la práctica. Los directores no se encuentran obligados a emitir factura por los honorarios o retribuciones que perciban por el desarrollo de estas tareas, en tanto suscriban el correspondiente recibo expedido por la sociedad. El honorario se encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias. El director no puede ser monotributista por la actividad de dirección, administración o conducción de sociedades. Es decir, debe tributar necesariamente impuesto a las ganancias, renta de cuarta categoría, como hemos comentado.
Sí podría ser monotributista por otras actividades, pero no por la actividad de director de sociedad anónima. ¿Cuál es el régimen de retención del impuesto a las ganancias aplicable? Esto está contemplado en el artículo 12 de la Resolución General 830. Se establece que la retención se calcula sobre el importe total del honorario asignado, se aplica la escala que contempla el anexo 8 de la resolución en el caso de directores inscriptos en el impuesto, o la alícuota del 28% en el caso de directores no inscriptos en el gravamen. La retención se practica en el momento del pago. Si se pagan anticipos o adelantos de honorarios, no corresponde efectuar la retención por los anticipos o adelantos efectuados. Deberá practicarse la retención cuando se asignan los honorarios hasta el límite de la suma no adelantada. Si existiera una diferencia, porque no se puede efectuar la retención por el total, corresponderá que el director ingrese la diferencia, es decir, la suma no retenida, dentro de los 15 días hábiles siguientes al del pago. En el caso de abonarse los honorarios en cuotas, la retención se practicará al efectuarse el pago de la primera cuota y si no alcanzara en las cuotas que continúan. Dijimos entonces también que el honorario que no resulte deducible para la sociedad no se encontrará gravado para el director en la medida en que la ganancia impositiva de la sociedad sujeta al impuesto sea superior al excedente no deducible. Bueno, en línea con esta no computabilidad de los honorarios, se establece en el artículo 12 de la Resolución 830 que no se encuentran sujetas a retención las sumas que se abonen por sobre el límite que la ley contempla y en la medida, claro está, que se cumplan con las condiciones previstas en el artículo 222 de la reglamentación del impuesto. Régimen de seguridad social. Habíamos también comentado, conforme a la ley 24.241, que resulta obligatorio para el director su inscripción en el régimen de autónomos. Para la determinación de la categoría por la que deberá tributar autónomos, estará dada por los ingresos brutos obtenidos en el año calendario inmediato anterior a la fecha de la categorización, y a efectos de determinar la categoría que corresponda, no deben computarse los sueldos que eventualmente perciba el director como empleado de la sociedad. ¿Y qué pasa si el director es jubilado? Bueno, dependerá de la fecha en que se haya jubilado. Si la jubilación es anterior al 15 de julio del año 94, o también con posterioridad a esa fecha, pero reuniendo al 15 de julio del 94 las condiciones para jubilarse, de acuerdo a las leyes 18.037 y 18.038, bueno, en tal caso no corresponderá que el director pague autónomos. En cambio, si el director se hubiera jubilado después del 15 de julio del año 94, deberá inscribirse en la categoría más baja, independientemente de los ingresos que perciba por su función de director. Recuerden también que existe una resolución del año 2004 que se encuentra vigente a la fecha, que es la resolución 1709, que establece un régimen de retención de los aportes de los directores administradores. Especialmente se dispone que las sociedades deben retener e ingresar a la AFIP los aportes mensuales que no hubieran sido abonados por el director administrador desde el 1 de enero del año que se trate hasta la fecha en que la sociedad realice cualquier pago por cualquier concepto al director. Si el director en ese lapso no hubiera ingresado los aportes mensuales por autónomos, la sociedad deberá retener el capital que corresponde al aporte mensual no ingresado e ingresarlo a la AFIP. ¿Y cuál es el tratamiento de los anticipos que se abonen al director en la medida que excedan el honorario aprobado por la Asamblea de Accionistas? Si se pagan anticipos por honorarios que no exceden el honorario aprobado por la Asamblea, no habrá ninguna consecuencia, no hay disposición de fondos o bienes a favor de terceros, porque se considera que los anticipos forman parte de los pagos efectuados en interés de la empresa. Ahora bien, si se pagan anticipos que exceden el honorario aprobado por la Asamblea de Accionistas, fíjense que esto
es honorario aprobado, no quiere decir honorario que resulte deducible para la sociedad. Bueno, en este caso resulta de aplicación la figura de disposición de fondos o bienes a favor de terceros, contemplada en el artículo 76 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Se presume, sin admitirse prueba en contrario, una ganancia gravada equivalente al interés que cobra el Banco de la Nación Argentina para operaciones de préstamo en moneda nacional y extranjera, aplicable en función de las características de la operación y del sujeto receptor de los fondos. No resulta procedente el tratamiento de disposición de fondos o bienes a favor de terceros si resultara de aplicación el régimen de dividendos fictos contemplado en el artículo 50 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y 124 de la reglamentación. Esto resultará de aplicación cuando se trate de directores titulares de participaciones societarias, siempre y cuando existan utilidades distribuibles en la sociedad. De resultar entonces aplicable el régimen presuntivo de dividendos fictos, la sociedad deberá tener el 7% en concepto de impuesto a las ganancias en la medida que corresponda a utilidades generadas en los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2018. Recordemos también que resulta de aplicación la presunción de dividendos que contempla el artículo 50 de la Ley del Impuesto a las Ganancias si la sociedad le abona a los directores sueldos, honorarios, en la medida que no pueda aprobarse la efectiva prestación de servicio o que el honorario o el sueldo abonado no resulte razonable en función de la tarea realizada. Bueno, en este caso también resultará de aplicación el régimen de dividendos fictos en la medida en que se trate de directores titulares de participaciones societarias y en la medida que existan utilidades distribuibles en la sociedad. De no resultar de aplicación el régimen presuntivo de dividendos, se aplicará el régimen de disposición de fondos o bienes a favor de terceros por los anticipos que excedan el honorario aprobado por la Asamblea de Accionistas. Y pasemos ahora a ver el tratamiento tributario de los honorarios que perciben los directores por el ejercicio de funciones técnico-administrativas en forma autónoma. En lo que respecta al impuesto a las ganancias, habíamos dicho que tales honorarios no se encuentran comprendidos en el inciso I del artículo 91 de la ley. Consecuentemente, no están sujetos al límite de deducibilidad del 25% de la utilidad contable, o los 12.500 pesos por director. La deducción de estos honorarios corresponderá en la medida en que se den cumplimiento a los requisitos de la ley y el reglamento establecen para la deducción de los gastos en general, artículo 83 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. En materia de honorarios por el ejercicio de funciones técnico-administrativas, por prestaciones de servicios en general, deberá probarse la efectiva prestación del servicio y la relación de su cuantía con el tipo o naturaleza de la tarea desarrollada. Son los requisitos, las condiciones que se establecen para la deducción de cualquier otro tipo de prestación de servicios que realice. En lo que respecta al periodo de imputación, al periodo fiscal, bueno, impuesto a las ganancias. La sociedad debe efectuar el cargo por aplicación del principio de lo devengado, es decir, debe imputar los honorarios al ejercicio en el que se devenga la prestación del servicio. El director lo gravará como una renta de cuarta categoría en el ejercicio en que perciba los honorarios. Se encuentran sujetos al régimen general de retención que contempla la Resolución General 830, de acuerdo a la naturaleza del tipo de prestación involucrada. En términos generales, locación, prestación de servicio. En lo que respecta al impuesto de valor agregado, y esto sí es muy importante, estos honorarios se encuentran gravados por el impuesto por no tratarse de honorarios inherentes al cargo de director. Esto ha sido así establecido por criterio de la Dirección de Seguridad Técnica en el dictamen 45 del año 2002. Tenemos antecedentes jurisprudenciales en el mismo sentido. Hay dos fallos de Cámara, Trodon Luis, de la Sala 3, del 1 de febrero del año 2000, y Garat Howard,
de la Sala 5 del 5 de septiembre del 2001. La Cámara en ambas salas consideró que estos honorarios se encuentran alcanzados por el impuesto al valor agregado porque no se encuentran comprendidos en la exención que la ley contempla por no tratarse de honorarios inherentes al cargo de director, sino que respondían a la contraprestación por el ejercicio de funciones técnico-administrativas, en este caso en forma autónoma. La particularidad en el caso de TROD, la Sala 3 consideró que hasta el 25% de la utilidad contable, el honorario se encuentra exento por estar comprendido en la exención del impuesto, y lo que excedía el 25% de la utilidad contable, por responder al ejercicio de funciones técnico-administrativas, era lo que se encontraba alcanzado por el impuesto al valor agregado. En lo que respecta a ingresos brutos, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, no estarían comprendidos en la exención, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, o en la no gravabilidad en el caso de provincia, por no tratarse de la actividad de director propiamente dicha, en línea con el criterio interpretativo que recién comentamos respecto del impuesto al valor agregado. Y pasemos finalmente a la tercera modalidad de retribución del director. En este caso, percibe sueldos como empleado en relación de dependencia. Es director, empleado, ¿sí?, por ocupar, por ejemplo, una función gerencial, una gerencia de producción, una gerencia general, una gerencia comercial. Impuesto a las ganancias. Habíamos también comentado que estos sueldos no se encuentran comprendidos en el inciso I del artículo 91 de la ley. Consecuentemente, no están sujetos al límite de deducibilidad del 25% de la utilidad contable, los 12.500 pesos por director. Se le aplicará las condiciones para la deducción de los gastos en general, esto es, el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que expresamente se disponen. En este caso, básicamente, la prueba de la efectiva prestación del servicio y una relación razonable entre la cuantía del sueldo y la naturaleza de la tarea puntualmente desarrollada. No corresponde emitir factura, obviamente existirá un recibo de sueldo que tendrá que emitir el empleador. En lo que respecta al impuesto a las ganancias, la sociedad no cargará resultados por aplicación del principio de lo devengado. El director empleado gravará el sueldo de acuerdo a su percepción. Esta retribución estará sujeta al régimen de retención en la fuente, que dispone la Resolución General 4003, referida a las rentas del trabajo personal en relación de dependencia. En lo que respecta al impuesto al valor agregado, no se encuentra grabado, se trata de sueldos. En lo que respecta al impuesto sobre los ingresos brutos, tampoco se encontrará alcanzado, por ser un sueldo. Y finalmente, en lo que respecta al régimen de seguridad social, habíamos dicho que para el director empleado es voluntaria la incorporación al sistema como empleado en relación de dependencia, como dependiente. Se encuentra obligado a su inscripción en el régimen de trabajadores autónomos, perciba o no retribución como director. Si el director opta por el régimen de empleado en relación de dependencia, debe notificar expresamente a la sociedad para que se lo incorpore como trabajador dependiente. En este caso, la sociedad deberá efectuar la retención de los aportes que le correspondan al director empleado e ingresar las contribuciones como en el caso de cualquier empleado. La elección la realiza el director, es inoponible por la sociedad. Si el director opta por tener el tratamiento de relación de dependencia, la sociedad necesariamente deberá tratarlo como cualquier empleado, ingresar los aportes y contribuciones previsionales que correspondan. De no efectivizarse la opción, que reitero está a cargo del director, la sociedad deberá ingresar únicamente las cotizaciones correspondientes a la aseguradora de riesgos del trabajo. Bueno, nada más, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.
Gracias, Humberto. Inscripción en autónomos de director de sociedad anónima que no tuvo ingresos en el año anterior por iniciar la actividad de director. ¿En qué categoría debe inscribirse? En la categoría 3 de la tabla 1, que es la categoría más baja de la tabla, justamente por no haber tenido ingresos en el año anterior a la inscripción. La Asamblea de Accionistas aprueba como honorario el importe equivalente a los anticipos percibidos por el director. Al no haber posibilidad de retener el impuesto a las ganancias, el director debe efectuar una autorretención. Efectivamente, tendrá que ingresar la totalidad de la retención porque la sociedad no podrá efectuar la retención alguna porque los anticipos resultaron coincidentes con el honorario aprobado por la Asamblea de Accionistas. ¿Puede el director adherirse al monotributo por los honorarios que perciba por tareas técnicas en carácter de autónomo, sujetas a impuestos a las ganancias y al impuesto a valor agregado? En mi opinión, sí, podría adherirse al monotributo porque la exclusión que la ley contempla es por la actividad de dirección, administración o conducción de sociedades. Quiere decir entonces que la actividad que puede ejercer el director por prestación de servicios técnicos o profesionales podría encuadrar en el monotributo. Y dos preguntas vinculadas con la deducibilidad de los honorarios del directorio en cabeza de la sociedad. Si el resultado contable del ejercicio arroja pérdida, ¿no se deduce nada como honorario? En realidad podría la sociedad deducir hasta el tope de 12.500 pesos por director, o sea, casi nada, pero sí algo, ¿no? 12.500 pesos por director. Si no se asignan individualmente en el plazo previsto para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, ¿es no deducible para la sociedad y no computable para el director? ¿Al otro ejercicio puede deducir el importe del honorario la sociedad? Efectivamente, la sociedad podrá deducir el honorario aprobado en la medida que no exceda los límites que la ley contempla en el ejercicio en que se asignan, y para el director será ganancia agravada en el ejercicio de la asignación. Tengamos en cuenta que a efectos del cálculo del importe deducible habrá que considerar la utilidad contable del ejercicio al que correspondan los honorarios. Y la última pregunta: ¿retiros de un socio gerente de una SRL tienen el mismo tratamiento que el que corresponde al director de sociedad anónima? O entiendo que se refiere a los retiros que efectúa un socio gerente de SRL como anticipo de honorarios por su función de socio gerente. Bueno, en tal caso tiene el mismo tratamiento que el que la ley y la reglamentación contempla para el director de sociedad anónima. Si el retiro fuera por otros conceptos y no fuera en interés de la empresa, resultará de aplicación el régimen de intereses presuntos, disposición de fondos o bienes a favor de terceros, o eventualmente el régimen presuntivo de dividendos, que establece el artículo 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en la medida en que la sociedad tuviera utilidades contables distribuibles al cierre del ejercicio en el que se realiza el retiro de fondos. Bueno, nada más, esto es todo. Espero volver a verlos el año que viene, si Dios quiere. Felices fiestas para todos. Gracias.